El cargo de vigilador nocturno tiene tanto de bueno y cómodo, como así también en algunos casos, puede llegar a ser aterrador. Muchos de estos trabajadores en San Andreas se encontraron personalmente con algunos misterios que guarda la noche. Amigos del terror, hoy les traigo 2 relatos de terror contados por guardias de seguridad. El primer relato lo comparte un guardia que vivió su peor noche en una plaza de Los Santos, y nos dice: la mayoría de mi tiempo laboral lo pasé siendo empleado de vigilancia en varios lugares de Los Santos. Al ser una persona con experiencia me contrataron hace unos años para ser guardia en la plaza de Pershing Square, en una zona muy comercial, pero poco concurrida en la noche. Mi trabajo constaba en recorrer toda la plaza, y el horario empezaba a las 10 de la noche, ya que el guardia anterior se había ido de ahí. Me asignaron ese lugar porque se había reportado un robo a una mujer en horas de la tarde, y para que no ocurra durante la noche, ya que unas pocas personas circulan por ahí. Me anuncié en mi puesto, y comencé a hacer los recorridos. Todo iba bien. Lo único que estaba en contra era el clima, que amenazaba con empezar a llover en cualquier momento, por lo que terminaba una vuelta y volvía a mi puesto por unos minutos. Luego de 3 recorridos, la noche se puso más fría, y vi que empezaban a caer algunas gotas. Me puse mi abrigo y salí una vez más. Ya eran como las 3 de la mañana. Todo seguía estando bien hasta que en la parte de atrás de la plaza, al llegar ahí sentí unos pasos como si alguien estuviera moviéndose rápido, casi corriendo. Estaba un poco confundido. No sabía si había alguien escondido o si era mi imaginación, ya que la noche anterior no había descansado del todo bien. Saludé y pregunté quién estaba ahí, pero no tuve ninguna respuesta. Me acerqué más pero no había nadie. No me asusté ya que había pasado antes por una situación parecida. Seguí recorriendo y todo se puso más tenso. Escuché una especie de chistido, como si alguien intentara llamarme por lo bajo. Al ignorarlo lo hicieron una vez más. Ya me estaban empezando a dar nervios, y otra vez el chistido. A la tercera vez, algo asustado fui hacia la parte más oscura de la plaza. La cosa se puso peor cuando al acercarme, una de las luces de los postes empezó a fallar por unos segundos. Luego de eso vino lo peor. Pude ver la silueta de lo que parecía ser un hombre, de pelo largo, que le tapaba el rostro. Tenía buen aspecto en su ropa, que se notaba claramente. Se quedó mirando un punto fijo. Lo primero que me salió fue rezar y hablarle. Saqué mi teléfono y puse la cámara, pero también fallaba. En cuestión de unos segundos, esa silueta se perdió entre los árboles. Recuerdo esa noche como la del peor susto que tuve. El próximo relato lo comparte un guardia de seguridad de oficinas que presenció lo peor. Lo que voy a contarles pasó en el año 1998. Estaba estudiando electrónica y tenía en mente mudarme solo, por lo que necesitaba un empleo con el que cubrir los gastos, pero a la vez tener tiempo para estudiar. Fue así que di con un conjunto de oficinas que se estaba ampliando y necesitaban un guardia de seguridad por la noche, con un turno de 8 horas. Sin dudarlo hablé y fui contratado. Ese empleo era ideal ya que me daba el tiempo suficiente y el pago era muy bueno. Recuerdo que estaba muy contento. Las primeras noches estaba todo normal, hasta que pasada la primera semana, conversando con otro guardia me comentó sobre varias manifestaciones que se presentaban ahí. Al principio lo tomé con poca importancia pero no por mucho tiempo. La noche en la que empezó todo, hice el primer recorrido en un sector que era del que más pendiente tenía que estar, ya que era el que tenía el acceso más fácil a pesar de tener seguros. Uno de los encargados me dejó las llaves, conversamos un rato, y se fue. Finalmente la seguridad y el orden quedaron en mis manos. Las primeras horas transcurrían con total normalidad. Pero todo se tornó más serio cuando al pasar por uno de los sectores del fondo, tuve esa sensación como cuando alguien pasa por atrás. Apunté con la linterna y estaba completamente solo. Nunca había sentido tanto miedo como esa noche. Luego una de las puertas se movió como si se tratara de un viento fuerte. Pero no había viento. Perturbado por los ruidos me puse a recorrer todo ese sector, donde hay algunas oficinas activas, algunas que no están terminadas, y un cuarto de archivos y depósito.
Seguí alumbrando y en una de las ventanas vi una sombra totalmente quieta. Al iluminarse esta desapareció. Corrí la luz a otro lado y la sombra volvió a aparecer en la ventana. Pude verla mejor y se trataba de un hombre mayor y con barba. Sin saber de qué se trataba me armé de coraje y fui corriendo. Nervioso y temblando llegué al lugar. Quedé paralizado cuando lo vi del otro lado del pasillo, y cuando comprobé que la puerta estaba cerrada con llave el miedo aumentó. La había traspasado. Volví al cuarto donde estaba yo, intenté calmarme y me estaba quedando dormido. En ese momento sentí frío y cuando miré al lado mío me llevé la peor sorpresa. Esa silueta estaba a menos de 1 metro. Empecé a rezar y se desvaneció ante mis ojos. Cuando llegó el encargado le conté totalmente aterrado lo que pasó y me hice atender ya que no me sentía muy bien. Por suerte solo fue el susto y la tensión de esa noche. Desde la visita de un cura no volvió a pasar algo así. Espero que les hayan gustado estos relatos, y pronto les traeré más. Saludos.